de nuevo por si acaso quieren volver a ver la ayudantía. Bueno, les vuelvo a leer el enunciado de la pregunta 1 que dice: existen dos fluidos colocados entre dos placas planas paralelas de largo y ancho infinito. El flujo es estacionario, incompresible, paralelo y laminar. La placa superior se mueve con velocidad v hacia la derecha y la placa inferior está en reposo. La gravedad actúa en dirección menos z hacia abajo en la figura. No hay gradiente de presión forzado que empuje el fluido a través del canal. El flujo se establece solamente por efectos viscosos creados por la placa superior en movimiento. Puede ignorar los efectos de tensión superficial y suponga que la interfase es horizontal. La presión en el fondo del flujo es Z0, o sea, en Z0 es igual a P0, ¿ya? Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a entender lo que quiere decir el problema, ¿ya? Vamos a tener dos placas que son paralelas, donde van a haber dos fluidos que van a tener diferentes densidades y también diferentes viscosidades, ¿ya? Pero porque tienen diferentes densidades, uno va a pesar más que el otro, entonces uno se va a posicionar por sobre el otro, ¿ya? Entonces vamos a tener, bueno, también sabemos que la gravedad va a actuar hacia abajo, cosa que nos encontramos en un lugar común y corriente en la Tierra, que no van a haber gradientes de presiones forzados que empujen el fluido a través del canal, o sea que la placa va a estar posada nomás sobre el fluido, no la va a estar presionando, y que no van a ver, esto no es una tubería cerrada donde haya un gradiente de presiones en la dirección X, sino que no va a haber ningún gradiente de presión, va a haber, por ende, va a haber presión hidrostática, va a haber, a ver cómo le explico, van a ser líneas de corriente paralelas nomás que van a estar fluyendo solamente porque la placa de arriba se mueve, y van a haber efectos viscosos. ¿Qué significa eso? Como ahora vamos a estar en un fluido real, como la placa se va a estar moviendo, la capa de más arriba, por condición de borde, se va a pegar a la placa del fluido, la película de agua que va a haber justo lo más arriba en estos fluidos se va a pegar, y así va a empezar a moverse y va a empezar a generar una distribución de velocidades hacia la derecha, ¿ya? Entonces, vamos a suponer en primera instancia que se va a generar una distribución más o menos así, y va a ser distinta en las dos capas porque van a tener diferentes viscosidades. Entonces, por así decirlo, van a tener como diferentes, como se van a pegar entre el líquido de manera distinta, entonces uno va a estar más pegado, por ejemplo, el aceite, y otro va a estar menos pegado, por ejemplo, el agua, ¿ya? Entonces, donde hay más viscosidad, va a tener más arrastre, por así decirlo, y donde hay menor viscosidad va a tener menos efectos viscosos. Entonces, en la letra A sale: hago una lista con todas las condiciones de borde adecuadas, tanto para la velocidad como para la presión, ¿ya? Vamos a hacer para efectos prácticos de este ejercicio, vamos a definir que para el fluido de arriba vamos a definir la velocidad 2 y la presión 2, y para el fluido de abajo la velocidad 1 y la presión 1, ¿ya? Entonces vamos a buscar al final cómo va a ser la distribución, y vamos a usar las diferentes como condiciones de borde para cada uno de los fluidos, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede ayudar con las condiciones de borde? ¿Hay alguien ahí? Parece que no hay nadie mirando la identidad. Estamos aquí. ¿Cómo? ¿Hay alguien habla? Tal vez perdón. Dale. Que tal vez como la velocidad en H, bueno, ahí sale, que en H1 más H2 igual a B, porque la Perfecto. placa se está moviendo a esa velocidad. Sí, y esa capa está pegada a la placa. ¿Y qué otra condición de borde puedes encontrar? La velocidad entre va a ser 0. Perfecto. ¿Se te ocurre otra? ¿Te acordás que habían dicho algo de la presión en Z igual 0? ¿En el enunciado? Bueno, las vamos a seguir viendo. Entonces vamos a ver que en 1 la velocidad, como bien dijo Javiera, si no me equivoco, en Z igual H1 más H2 va a ser igual a V, que es la misma velocidad que lleva la placa de arriba. También vamos a saber que la velocidad, o sea que en 2 vamos a tener una velocidad como de la distribución de velocidad del fluido 1
en Z igual H1, va a ser igual a la distribución de velocidades del fluido 2 en Z igual H1, porque como es continuo, en ese punto de interfaz exacto tiene que existir la misma velocidad para las dos distribuciones. Lo mismo para la presión y lo mismo para el esfuerzo de corte, por el principio de acción y reacción. La fuerza que se está haciendo sobre este fluido va a ser la misma que la fuerza que este fluido hace sobre el de abajo. Después, en el punto 3, tenemos, como bien dijo Teresita, si no me equivoco, que la distribución de velocidades 1 en Z igual 0 va a ser igual a 0, y que la presión 1 en 0 va a ser igual a P0, porque así lo dice el enunciado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No voy a suponer que no. Después sale, reserva para el campo de velocidad. Sugerencia, derive la solución en dos porciones, o sea, divide la solución en dos porciones, una para cada fluido, que es lo que hicimos al principio, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos saber analizando el problema? Primero que nada, nos dicen que el flujo es estacionario. ¿Qué significa eso? Que dA de t va a ser igual a 0. Después nos dicen que el fluido es incompresible. ¿Qué significa esto? Que la densidad va a ser constante. Y que es paralelo. ¿Qué significa esto, que sea paralelo? ¿A nadie se le ocurre? Se me ocurre las como direcciones, las velocidades, como las líneas rojas que se muestran en la imagen, son paralelas. Perfecto, que no van a haber cruces en las velocidades, sino que van a ser en una única dirección, ¿ya? Entonces, como podemos ver, la dirección que van a seguir va a seguir la misma dirección de B, porque a eso se va a deber al final el flujo. Entonces vamos a tener pura dirección en X, ¿ya? Después, en base a lo anterior, podemos concluir que haciendo conservación de la masa, ¿ya? Como no tenemos velocidad V ni velocidad W, vamos a decir que de velocidad D y velocidad W igual a 0, entonces nos va a quedar que la velocidad U que habíamos dicho que existía no va a depender de X, ¿ya? O sea que la velocidad que yo voy a tener en el X, por ejemplo, X1, que va a ser esta de acá, en un mismo Z, va a ser exactamente la misma que yo voy a tener en este X10, por ejemplo, en este mismo Z, ¿ya? Esta misma distribución se va a repetir acá, después acá, va a ser igual en el eje X, ¿ya? ¿Se entiende qué significa eso? No entiendo. Sí. O sea, significa que no va a estar variando como en el eje X, ¿cierto? La velocidad. Se refiere que tú vayas a ir en el eje X y que esta velocidad de acá hasta acá no va a presentar ninguna aceleración, sino que va a ser exactamente la misma velocidad a la que lleva. Ah, claro, claro. Ya, En el ya, ya. eje que avanza, que es el eje X, la flechita va a ser siempre del mismo largo. Mismo largo, mismo largo, mismo largo. ¿En qué dirección varía la velocidad? Varía en el eje Z. O sea, en el eje Z. Porque acá tú vas a tener una flechita de este porte, pero en otro Z yo voy a tener una de este porte, en otro Z de este porte, y en otro Z de este porte. ¿Se entiende? Me interesa que entiendan eso. Sí, se entiende. Ya, buenísimo. Entonces, después vamos a analizar las condiciones del problema y vamos a decir que en X y en Y el problema es un problema simétrico. ¿Qué significa? Que en Y, que es la dirección que sale desde el computador, va a ser todo igual. Las presiones en un mismo Y, a un X y a un Z permanente, van a ser las mismas. Y la ecuación en un mismo X, a un Y y a un Z constante, van a ser las mismas. ¿Qué significa esto? Que una partícula que va a estar, por ejemplo, si estas son las dos placas, y voy a estar acá, si la partícula está acá o acá, va a tener las mismas condiciones de velocidad y de presión. Si está acá o acá, va a tener las mismas condiciones de velocidad o de presión. Pero si está acá o acá, van a cambiar las presiones, porque va a estar más arriba, y también va a cambiar la velocidad, porque los efectos viscosos van a influir más sobre ella que sobre ella. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya, buenísimo.
Entonces, a partir de esto vamos a aplicar las ecuaciones de Navier-Stokes para resolver el campo de velocidad, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que tener presente a la hora de enfrentarnos a esta ecuación que se ve enorme, fea, horrible, son todas las ecuaciones que tenemos guardadas en la cajita azul de la izquierda, ¿ya? Entonces, a partir de eso vamos a primero agarrar la de x, ¿ya? La ecuación en x. Y vamos a decir que el primer término se va a ir porque en la cajita azul teníamos que dA de t es igual a 0 por flujo permanente. Después, el segundo término se va a ir porque dijimos que du a dx era 0. Lo dijimos justo acá. Du a dx es igual a 0. Entonces, du a dx se nos va a ir acá. Después, du a di, no sé si es 0, pero igual dijimos que nada dependía de i, que yo si estaba acá o acá, iba a tener la misma velocidad. Pero al final este término se me va a ir porque sé que b y que w son ceros. Entonces si yo multiplico du a de i o du a de z por un 0, me va a dar 0. ¿Se entiende? Sí, pero du a de i no es 0, ¿cierto? O sea, por eso no... No, du a de z no es 0. Du a de i, imagínate, esta es una partícula con esta velocidad. Si está acá o está acá, ¿va a tener la misma velocidad o distinta velocidad? La misma. La misma. Entonces du a de i sí es 0. Pero si está acá o está acá, ¿va a tener la misma o distinta velocidad? Distinta. Sí, sí, Ya, pues entonces du a de z no es 0. ya. ¿Cachaste? Sí, claro, pero igual b y w son 0. Sí, pues b y w son 0 y por eso se me borran esos términos. Ya. Ya. Después dijimos que nada iba a variar en los ejes X y Y, porque como tenemos distribución paralela de todo, de velocidad y todo, la presión va a ser hidrostática, entonces la presión en X no va a variar, ¿ya? Además, dijimos que las fuerzas másicas, en este caso, van a estar solamente en el eje menos Z, que nos dice el enunciado, que la presión, o sea, que la gravedad va hacia abajo. Y después vamos a tener que la doble derivada de u con respecto a x, si la primera derivada es 0, la segunda también va a ser 0. También dijimos que dA de i en nada cambia en i, pero la última sí nos sobrevive. Y nos va a sobrevivir de esta ecuación solamente el último término. ¿Ya? Entonces vamos a tener que como se nos va todo, nos queda solamente que la doble derivada de la velocidad en x con respecto a z va a ser igual a 0. ¿Ya? Y resolviendo para los campos de velocidades U1 y U2, que ahora los vamos a separar, porque se acuerdan que eran dos fluidos, entonces vamos a tener uno para uno y uno para otro, vamos a tener condiciones de borde para uno distintas que para el otro. U1 va a ser el del fluido de abajo, y U2 va a ser el fluido de arriba. Entonces vamos a integrar esta ecuación, y en primer lugar, como la derivada de 0 es una constante, nos va a dar una constante, y en segundo lugar nos va a aparecer z, ¿ya? Que va a ser distinto para la distribución 1 que para la distribución 2. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a suponer que no. Entonces después, ahora necesitamos incluir las condiciones de borde, ¿ya? Y las condiciones de borde van a ser que la velocidad 1 en 0 era 0, como me dijo Teresita. Entonces, eso va a significar que la constante 2 es 0. Después, U1 en H1 dijimos que va a ser igual a U2 en H1. Entonces eso nos va a entregar otra ecuación. Después tengo que U2 en la altura de más arriba va a ser igual a V. Y eso nos va a entregar otra ecuación. Y además tenemos que los esfuerzos cortantes, que es tau, que es mu por la derivada de la velocidad en dz, va a ser igual en H1. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que la derivada de U1 en Z va a ser C1, porque esta es la ecuación de U1, y que la derivada de U2 en Z va a ser C3, porque eso es lo único que va a depender de Z. ¿Ya? Entonces nos va a quedar que mu1 por C1 es igual a mu2 por C2. Esto nos va a llevar
a tener al final 4 ecuaciones y 4 incógnitas, que las incógnitas van a ser C1, C2, C3 y C4. C2 ya lo tenemos, pero igual. Y despejando esto, nos va a quedar que estas son las constantes que van a encontrar, ¿ya? Que es que despejan ese problema. Cata, disculpa, Dime, Manuel. es que no entendí por qué los esfuerzos de corte eran iguales. Me perdí ahí. Dale, perfecto. Los esfuerzos de corte van a ser como al final la fuerza que se va a generar sobre los fluidos cuando estén en contacto, ¿verdad? ¿Sí? O sea, un fluido en contacto con cualquier cosa. Y la cosa es que la fuerza que va a hacer este fluido de arriba sobre el de abajo tiene que ser la misma que el de abajo sobre el de arriba, por principio de acción y reacción, ¿o no? Ah, ya, perfecto. Ya, vale. Entonces, siempre vais a tener que, como en un mismo punto, los esfuerzos de corte que hace el fluido de arriba por el de abajo va a ser el mismo que el de abajo sobre el de arriba. Ya, pero esos Al final, esfuerzos de corte son en la interfase, como... en la interfase, porque en Ya. H1 justo está la interfase. Ya, bacán, gracias. Es lo mismo que la velocidad al final. En otra sección que hice esta ayudantía, me preguntaban, no entiendo por qué la distribución de velocidad 1 y la distribución de velocidad 2 es igual en un punto. Y al final, como el fluido es continuo, ese punto de la interfaz tiene que tener una única velocidad, aunque esté incluido en los dos campos de velocidades. ¿Se entiende? Sí, gracias. Buenísimo. Entonces, después vamos a despejar las constantes y nos van a dar estos resultados. ¿Alguna Una otra pregunta pregunta. del ejercicio? Dime, Teresita. Sí, que tengo una pregunta que ya dijiste que el 1 y el U2 en la interfase son iguales, pero es como la distribución, no como el valor de la U. Porque lo que no entiendo es que el mu son distintos, porque al final son distintos fluidos. ¿Sí? Entonces como que me cuesta entender que los tau son iguales, siendo que los mu son distintos. Entonces como que la expresión del campo de velocidad en esa interfase, eso es lo que no entiendo, como, ¿por qué son iguales siendo que los mu son distintos y el tau tiene que ser igual? Perfecto. Al final, tiene que ser la misma velocidad, no la misma distribución, sino que al final tú vas a evaluar las dos ecuaciones que van a ser distintas, con distinto ρ y con distinto mu, ¿ya? Las ecuaciones van a ser distintas, pero si tú las evalúas en el punto H1, van a ser lo mismo. Es lo mismo que como la intersección de una recta, que se va a intersectar solamente en un único punto, que en este punto es H1. Ya, perfecto. O sea, al final el valor de la velocidad va a ser igual, pero la distribución no. La distribución va a ser distinta, tal como la veíamos como supuesto cuando hicimos esas curvas al principio. ¿Cachai? Sí, sí, perfecto. Ya, bacán. Gracias. De nada, gracias a ti. Ya. Y entonces vamos a seguir. Y ahora vamos a decir, como ahora vamos a conocer que la distribución va a ser, al final va a ser C1 por Z, porque el C2 va a ser 0, eso va a ser 1, y U2 va a ser C3 por Z más C4. Ahora vamos a descubrir que la distribución de velocidades no era como yo lo había supuesto al principio que era curva, sino que es lineal. ¿Ya? Entonces vamos a tener una distribución que va a ser más o menos como lo que estoy mostrando en la pantalla. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bacán. Sorry, ¿podéis Entonces, como volver atrás? Porque como que me confundí con como lo que te dio el resultado del C1, el C2. No sé si podéis volver atrás. Ahí. ¿esta o más Ajá. atrás? No, esa. Ya. No, sí, tuve una confusión, gracias. Vale, buenísimo. En todo caso, estas cosas son como puro despeje, entonces quizás me pueda haber equivocado. Si me equivoco y te diste cuenta, me avisáis nomás. Bueno, entonces después vamos a resolver para el campo de presiones, ¿ya? Y para esta coordenada en Z vamos a hacer el mismo análisis que hicimos antes. El primer término, ¿se nos va o se nos queda? El dWAdt. Se va. Perfecto. Ya. Quiero que ustedes hagan lo que sí, así que si es que ustedes me ayudan, lo vamos a hacer más rápido. El segundo término, ¿se va o se queda? ¿Se va?
Perfecto, ¿por qué? Porque W no existe. Entonces, no tengo velocidad en W, no hay ninguna velocidad que sea para arriba o para abajo. Entonces, si es que no tengo una velocidad, esa velocidad es 0, derivo el 0 y me sigue dando 0. ¿Ya? De P a de Z. Se queda, ¿Se va ¿no? o se queda? ¿Se queda? Perfecto, se queda porque dijimos, chuta, perdón. Se queda, le acabo de hacer un spoiler. Se queda porque dijimos que la presión, que no sabemos qué pasa con la presión en seda, pero hasta ahora no sabemos nada, pero suponemos que la presión cambia porque hay presión hidrostática. Entonces, mientras estoy más abajo, debiese haber más presión. Las fuerzas básicas en Z, ¿se van o se quedan? Se quedan ¿Quedan? también. Perfecto, porque nos dicen en el enunciado que las fuerzas básicas van a actuar en el eje Z hacia abajo. Después, todo el resto, la viscosidad, ¿se va o se queda? Se muere. ¿De qué? Se muere. Se muere, perfecto. ¿Por qué se muere, Ignacio? Porque al igual que la otra se está derivando por doble. Perfecto. En- Está en derivando X W y Z. y sabemos que W no existe. Entonces lo que nos va a quedar acá es justamente la distribución de presiones hidrostáticas. ¿Ya? ¿Por qué? La sesión pasada me preguntaron. No entiendo por qué dejaste el G, pero lo dejaste como negativo al lado derecho, y no como positivo, si ahí arriba lo había escrito como positivo. Porque las fuerzas básicas es G, ¿ya? El G va a ser un vector, y ese vector va a tener un escalar en menos Z, que es igual a menos G, que es menos la gravedad, menos 9,81. Entonces, si tú reemplazas las fuerzas básicas en esta fórmula, ese más se te va a cambiar por un menos, porque la fuerza básica tiene un menos. ¿Se entiende? Bueno, voy a suponer que se entiende. Entonces me va a quedar justamente la distribución de presiones hidrostáticas, y vamos a hacer exactamente lo mismo que para la vez pasada. Vamos a separarlo en dos espacios, o sea, dos partes, porque vamos a tener diferentes densidades. Entonces, vamos a resolver para los campos de presiones P1 y P2, y vamos a integrar de P a Z, y me va a quedar que en 1, o sea, en la parte de abajo lo reemplazo por el ρ1, la G va a ser la misma, y vamos a tener una constante 5, y en el ρ2 vamos a tener una constante 6, que incluimos las condiciones de borde, ¿ya? Vamos a tener dos incógnitas, dos ecuaciones, que en uno la presión tiene que ser la misma, porque estoy en un mismo punto. Entonces las dos distribuciones de presiones que incluyen ese punto tiene que ser la misma. ¿Ya? Y nos van a dar que C5 es igual a P0, y que C6 es P0 más G por H1 por ρ2 menos ρ1. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Perfecto. Ya. Entonces después vamos a pasar al problema 2. Me gustaría que al final, esta es la última instancia que tenemos para que me pregunten algo del problema 1 por si les quedaron dudas. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces el problema 2 que tenemos va a ser el problema del cilindro, ¿ya? Flujo por un cilindro. Entonces vamos a tener un fluido incompresible de viscosidad mu y densidad ρ constante. Fluye a través de una región comprendida entre dos cilindros circulares coaxiales de radio, KR y R como indica la figura. La cañería posee un largo L y se encuentra en posición horizontal. El fluido se mueve producto de un gradiente de presión conocido igual a delta L. ¿Ya? Entonces, primero que nada vamos a entender el problema. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener una tubería, ¿ya? Que vamos a tener un tubo grande y adentro un tubo chico. Y entre los dos tubos yo voy a tener fluido, ¿ya? Este fluido, ¿por qué va a avanzar? A diferencia del caso anterior. ¿Nadie? ¿Por qué avanza? ¿Qué lo hace avanzar? Bueno, este fluido está en una tubería que es plana, o sea que la energía que va a haber
la energía potencial, la energía de Z, por decirlo así, el Bernoulli, en Z va a ser el mismo. En B va a ser el mismo, porque va a tener la misma área, el mismo caudal, entonces tiene que tener la misma altura de velocidad. Pero nos dicen en el enunciado que va a haber un diferencial de presión, o sea que esto está a presión avanzando, ¿ya? O sea, a presión para allá, para usted. O sea que va a haber un diferencial de presión que lo va a estar empujando, y como va a haber mayor presión al principio y menor presión al final, esto va a querer avanzar hacia allá, porque acá va a haber menor energía y acá mayor energía, y las cosas se mueven en un gradiente energético, ya se mueven en un lugar de mayor energía a un lugar de menor. Entonces va a empujar, 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 y va a haber este flujo, ¿ya? Ahora, ¿qué condiciones de borde tenemos en este caso? ¿Alguien? A nadie se le ocurre una condición de borde. La velocidad como al borde del tubo que se mueve va a ser la misma arriba y abajo. El tubo no se mueve, el tubo está estático. Ah, el fluido se mueve. Y el fluido se mueve porque hay interpresión, el tubo está quieto. Ya. Pero está bien lo que dijiste, po. Va a ser la misma que la pared tiene velocidad cero, entonces el fluido en contacto con la pared va a tener velocidad cero. Sí. Pero la presión sería como en ese interfaz, sería igual. ¿O no? La presión, te dice que el gradiente de presiones, o sea que la diferencia de presiones entre como el Z que le vamos a poner a este tubo, porque vamos a usar las coordenadas cilíndricas, entonces las coordenadas van a ser Z en la horizontal, R a lo largo del radio, y teta girando por el radio. Entonces te dicen que el diferencial de presiones va a ser uno determinado en el largo total del tubo, pero eso no, no lo vamos a considerar una condición de borde. Vamos a decir que las condiciones de borde van a ser que, la velocidad en KR va a ser igual a la velocidad en R y va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces después vamos a hacer supuestos, porque no nos dicen nada acerca de si es que el régimen es permanente, si es que el flujo es paralelo, si es que el flujo no varía en teta, no nos dicen nada. Entonces nosotros vamos a tener que empezar a suponer cosas. De hecho, si nos dicen que la densidad es constante, eso si no nos lo dicen, entonces lo podemos usar. Pero no nos dicen que es permanente, así que vamos a suponer régimen permanente. Vamos a decir que el flujo es paralelo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la dirección va a estar solamente en Z, que va a existir solamente velocidad en Z, que no va a haber velocidad radial, ni va a haber velocidad en teta, no va a haber una línea de corriente que esté girando, no va a haber una línea de corriente que esté saliendo, sino que solamente van a haber líneas de corriente que estén avanzando en el eje Z, ¿ya? Entonces voy a tener que la velocidad va a ser solamente W, ¿ya? Y vamos a decir además que en un mismo teta, las condiciones van a ser las mismas, ¿ya? ¿Se entiende por qué? Bueno, pues si estoy en un mismo Z, en un R determinado, acá, 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 no tengo ningún motivo para que cambie la velocidad, ya que voy a estar a la misma distancia de las dos paredes, y va a haber una única viscosidad, entonces la velocidad debiese ser la misma, y además estoy en una misma distancia del inicio de la tubería que del final, que ese va a marcar el gradiente de presiones. Entonces voy a tener la misma presión en este punto que en este, que en este, que en este, que en este. ¿Ya? Entonces voy a plantear un modelo diferencial. Ahí veo que alguien escribió en el chat. ¿Por qué dice WDR no depende solo de Z? Tomás, pregúntame. WDR, ¿por qué debiese depender de Z? O sea, perdón. La velocidad, ¿por qué debiese depender de Z? La velocidad está en Z, pero la velocidad para diferentes Zs, ¿ya? A un R constante y a un teta constante va a ser la misma. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces sigo. De repente como que estos problemas
como cuando uno los habla así, o sea, como que se lo estoy explicando, como que suena difícil de entender, pero son problemas demasiado intuitivos. En verdad, en esta parte del curso les recomiendo como no mecanizar tanto, sino que pensar el problema. Decir, onda, va a estar en una tubería, esta va a ser la distribución de velocidades, si es que cambio en esta dirección, ¿va a variar sí o no? No. Si es que cambio en esta dirección, ¿va a variar sí o no? Y si es que cambio así, sí, porque voy a estar más cerca, más lejos de la pared. ¿Cachai? Entonces, ese va a ser el razonamiento que tienen que hacer, ¿ya? Después, le planteo un modelo diferencial que describa el perfil de velocidades en la sección transversal mostrada en la imagen. Ya, entonces vamos a plantear nuevamente la ecuación de Navier-Stokes, pero ahora en cilíndricas, que son aún más feas que las anteriores, ¿ya? Y para esta también tenemos la ecuación de continuidad, ¿ya? Entonces vamos a empezar por la ecuación de continuidad, que siempre les recomiendo empezar por la ecuación de continuidad, porque la ecuación de continuidad siempre les puede entregar información adicional para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya? Entonces, entonces vamos a resolver continuidad y sabemos que U y que V son 0, ¿o no? U es la velocidad en R, V es la velocidad en θ. No tenemos ni velocidad en R ni velocidad en θ, entonces se nos van y se nos van. Y me queda solamente dW, o sea, dW a dz es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que la velocidad no va a variar en z. Y ahí está respondida tu respuesta, tu pregunta, Tomás. Entonces vamos a resolver en primer lugar la ecuación de Navier-Stokes en la coordenada R. Se me va de U a dt porque el régimen es permanente. Ahora voy a necesitar que me ayuden, por favor, que en verdad, a mí me encanta hacer ayudantía, pero porque me gusta que la gente aprenda y como sentir interacción y todo el cuento, y si no me pescan voy a sentir que estoy hablando sola. De U a dr, ¿se me va a ir o no se me va a ir y por qué? Se me va porque U igual a 0. Perfecto. B partido por R por du a dθ, ¿se me va o no y por qué? Sí se va, por la misma razón. Perfecto. Y B también al podría cuadrado ser, partido por... Dale, perdón, Javi. también podría ser porque no cambia nada como en θ, entonces esa derivada igual sería 0. También. De repente, en un término van a haber más de alguna razón por la cual va a ser 0. Muchas veces te va a pasar. De repente, por ejemplo, en este caso, B es 0 y D cualquier cosa de partida. En este caso, hay 3 razones. B es 0, U es 0 y nada cambia en θ. Entonces este término es como cerísimo, como que en verdad no puede ser más 0. Estoy derivando una cosa que no existe en una coordenada que no cambia nada y lo estoy multiplicando por 0. O sea, imagínense lo 0 que es eso. No puede ser más 0. Y ya, entonces sigue. B al cuadrado partido por R. También se va. Perfecto, porque B es 0. Sigue tú, Javi, que parece que vaya a ser la única que me está ayudando. La otra expresión también sería porque U igual a 0. Perfecto. Entonces se me va a ir todo eso. Porque acá me equivoqué, pues. Taché el W y el W no es 0. Pero es el de U a de Z el que tenía que haber tachado. Después, perdón. ¿Qué más se me va a ir? Las fuerzas básicas porque no estarían en el eje R, ¿no? Estoy en el eje R. ¿Por qué no estarían en el eje R? ¿En qué eje estarían? No sé, en el Z. Pero el eje Z ahora es el horizontal. Ah, verdad. Tenéis razón que se van, pero se van por lo que les dije al final del resumen que les iba a explicar en este problema, ¿ya? Se van porque en un problema de tuberías a presión, ya siempre que esté a presión, si tengo una tubería que está funcionando como canal abierto, o si es que no está a presión, las fuerzas básicas no van a tener relevancia. ¿Por qué? Porque yo voy a estar, mi fluido se va a deber a que de acá va a haber un empuje generado por la presión,
que va a hacer que todo esto se mueva para allá y se va a generar un sistema que va a estar totalmente a presión, que va a ser un sistema aislado, ¿ya? Yo en la tubería que voy a tener una diferencia de presión entre este punto y este punto, pero no entre este punto y este punto. Las isóbaras, que son las líneas de igual presión, van a ser de esta manera: igual presión, igual presión, igual presión, igual presión, igual presión, igual presión, mayor presión, menor, 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 menor y menor, y se van a empujar hacia allá, pero va a ser al vacío al final, y adentro va a haber pura agua presionada. Entonces no va a caber al final que la gravedad tenga sus efectos. Entonces, en un problema de tuberías a presión, nunca voy a incorporar las fuerzas máxicas. Esto por lo menos a la otra sección le costó harto entenderlo, así que necesito que me pregunten si es que le hace sentido, si es que no le hace sentido, pregúntenme por qué, si es que no les quedó claro, pero lo tienen que incorporar. O sea, si el fluido estuviese en reposo, ahí sí contaríamos las fuerzas máxicas, ¿no? Sí, porque ahí no hubiese un fluido a presión. Perfecto. ¿Cachai? Si es que está abierto, en el caso anterior, tú tenías un fluido normal y le habías puesto por arriba una placa, pero este fluido no estaba a presión. ¿Cachai? Este está a presión porque hay una fuerza de presión yendo que va a generar un vacío que va a hacer que ahí no haya, que no le quepa lugar a la fuerza de gravedad. Y que, ¿cómo podemos evidenciar esto también? Como que si algo va a mucha velocidad, ¿ya? A ti te empujan demasiado rápido para adelante o empujáis la fuerza que va a reinar va a ser al final la que te está empujando, no la que te está tirando hacia abajo. Porque no va a caber en ese lugar, no va a caber espacio para que actúe la fuerza de presión. Va a estar todo en un vacío. Y en un vacío, esta partícula no está en reposo sobre esta, sino que está con una misma velocidad hacia allá. ¿Les hace sentido? Entonces, siempre que se mueva el fluido debido a la presión que tú le estás colocando, estas fuerzas máxicas no hay que tomarlas en cuenta. Siempre que esté en una tubería a presión. En una tubería cerrada. Ah, ya. ¿Cachai? Si está abierta, obvio que no. No, pues si está abierta la gravedad sí va a hacer efecto. ¿Cachai? Les hace como que, yo encuentro que hace demasiado sentido intuitivo, como que tiene sentido que si estoy en una tubería encerrada y hay una presión hacia allá, la capa de agua, la columna de agua que tú tengas ahí encima de una partícula no esté haciendo presión hacia allá, porque no estoy quieta encima de esto, estoy andando hacia allá. ¿Se entiende? Necesito saber si no estás entendiendo. Porque esto Pero lo van a tener. en el primer caso que vimos, ¿cómo podría hacer como para que no se contabilizara estas fuerzas máxicas? Es que de partida el primer caso era un fluido en reposo, o sea, un fluido, por ejemplo, yo tengo un fluido en un tubo, por así decirlo, o en una pecera, ¿ya? Que está reinando por las fuerzas máxicas, por algo está en la pecera. Y arriba le estoy poniendo una tapa. Entonces, ¿cómo me voy a pedir que en ese fluido no actúen las fuerzas máxicas? Sí, es porque se está moviendo el fluido porque yo estoy moviendo la parte de arriba nomás. Y como está pegado, por condiciones de borde, se va moviendo. Pero si yo por ejemplo, esa pecera la tapara, pero herméticamente, que no me quepa ni una gota de aire, y genero un gradiente de presiones, ahí lo podría transformar en una tubería, ¿sabes? Ahora me quedó claro. Gracias. Por eso les digo que es demasiado importante que Navier-Stokes evalúen problema a problema. Y que se imaginen el problema y que vayan diciendo, no voy a tener velocidad en R, porque la velocidad está yendo en Z, ¿y por qué tendría velocidad en R? No tengo velocidad en R. Después, la velocidad en θ, ¿por qué yo tendría una velocidad circular alrededor de esta cuestión? No, la velocidad es paralela, va a ir todo hacia allá, no tengo velocidad en θ. ¿Ya? Así tienen que pensar todos los problemas. La fuerza másica está actuando, sí, porque está en un canal abierto, no, porque estoy en una tubería cerrada.
¿Ya? Entonces después, espérate, ahí me están preguntando, y en el caso, por ejemplo, de la tarea pasada, que era como un hangar, no sé lo que es un hangar, y se considera cilíndrica, ¿cómo se considera la fuerza másica? Camila, ¿te molestaría preguntármelo por el micrófono, que no sé lo que es un hangar? O sea, era como una especie de la mitad de un cilindro y había ¿Ya? estaba abierto como al ambiente y había como flujo de aire por encima. Entonces, en ese caso, ¿cómo, por ejemplo, yo hubiera considerado las fuerzas mágicas? Ahí sí las considero, pues ahí tenéis fuerzas mágicas en Z, de todas maneras que las tenéis. Cualquier cosa que esté abierta va a tener fuerzas mágicas. Imagínate, en un canal, el agua va a fluir por el canal únicamente porque hay fuerzas mágicas. Porque ahí cayó justo ahí porque no puede seguir bajando. Pero la partícula de acá sí va a ser columna de agua sobre la partícula de más abajo. En una tubería a presión, donde el flujo es porque estoy empujando hacia allá y todo va hacia allá, esto está influido en el tubo porque está confinado en el tubo a presión. Pero al final la fuerza mágica ahí no tiene un rol. ¿Se entiende? Sí, gracias. Camila. Buenísimo. Ya. Entonces después vamos a seguir y adentro del paréntesis de la viscosidad se va a ir absolutamente todo porque U no existe. No tengo U es igual a 0, no tengo ninguna velocidad en R. Entonces me va a quedar que dp a dr es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que las isóbaras van a ser van a ser paralelas, y que no va a haber diferencia de presión en un mismo radio, o sea, a diferentes radios en un mismo Z y en un mismo teta. O sea que si yo estoy acá, este es el tubito del medio y este lo de arriba, estoy en un mismo radio, acá, voy a tener en todo este radio la misma presión, que va a ser mayor a esta, que va a ser mayor a esta, mayor a esta, mayor a esta, mayor a esta, mayor a esta. Y por eso, voy a empujar hacia allá. ¿Ya? Después, resolviendo en el eje Z, d a dt es igual a 0, porque dijimos que era un régimen permanente. W sí existe, pero tanto U como V son 0. Y además, nada varía en θ. Después, dW a dz por W va a ser 0. Por continuidad dijimos que dW a dz era 0. ¿Se acuerdan? Sí. dP a dz, o sea, ¿cómo va a variar la presión en Z? No sé. Pero las fuerzas mágicas dijimos que no las íbamos a considerar. Ya dentro del paréntesis, yo no sé si W varía en R, así que no la puedo eliminar. El resto se va a ir porque D a de teta es 0, y lo otro se va a ir por continuidad porque dW a de z es 0. Entonces la ecuación que nos va a quedar va a ser esta ecuación que tengo acá abajo. dP a dz va a ser igual a mu, por la segunda derivada de W en R, más 1 partido por R por la primera derivada de W en R. Y además, en el enunciado nos dijeron que dP a dz es igual a el gradiente, o sea, a delta P partido por R. Nos dijeron eso, ¿se acuerdan? Salía, el fluido se mueve producto de un gradiente de presión conocido igual a delta P. O sea, delta P partido por L. Entonces, dP a dz va a ser igual a delta P partido por L. Por enunciado. Entonces después seguimos, y esta parte es media complicada, o sea, como que tú decís cómo lo supo, pero de repente la han puesto, creo que, no sé, si no me equivoco, creo que a mí me la pusieron en mi prueba, pero fue hace como 6 semestres, o 7, y estas cosas como que dan mucha lata porque es como que me estáis preguntando si sé derivar o si sé fluido, pero acá hacen como una técnica de la derivada de la cadena, ¿ya? Que al final, si ustedes la saben, la van a poder hacer, pero si ustedes nunca la han visto, es imposible que la hagan. Entonces, al final, por eso la muestro, vamos a mostrarla en la ayudantía de Stokes. Y lo que voy a hacer va a ser, en primer lugar, voy a sacar la R del paréntesis, ¿ya? Entonces, ¿qué hago?
dejo afuera del paréntesis mu partido por R, y dentro del paréntesis el primer término lo voy a multiplicar por una R, ¿ya? Y después me voy a dar cuenta que esto que está acá adentro es la derivada de la cadena de R por W de R a DR. Porque el primer término va a ser de R a DR, que eso es 1, por el segundo término, que es de W a DR. Entonces ahí me queda este término de acá. Porque D a DR por ADR es 1, y y después me queda por DW-ADR, que va a ser lo que va a quedar. Y el segundo va a ser el primero por la derivada del segundo, que va a ser el primero, que es este R, por la segunda derivada de WADR. ¿Se entiende esta regla de la cadena? Sí. Como la derivada de la multiplicación, es como... Pero si lo hacen, tiene sentido. ¿Les quedó una pregunta? Pues si no les quedó una pregunta son secos, porque en la hora de identidad estaban todos como, wow, no entiendo. ¿No? Pero queda así, ¿no? No, te queda así, y ahora se te facilita para derivar, porque al final tú esta transformación la estás haciendo, perdón, para integrar. Esta transformación tú la haces para integrar, porque la primera cuestión tú no sabes cómo integrarla. Yo tampoco, nadie sabe, porque ni hay que saber, no sé, métodos numéricos de integración, ¿no? ¿Cachai? Entonces, esta segunda ya la puedes integrar fácilmente. Entonces, en B, bueno, te preguntan, esto lo vamos a dejar guardado por mientras, y en la B te preguntan cuántas condiciones de borde se requieren para resolver el perfil y cuáles son, y ya las habíamos definido, que son las condiciones de borde, de que la velocidad en WR va a ser 0 y que la velocidad en WKR también va a ser 0. Entonces después sale, integra la ecuación diferencial encontrada en A, y como en A habíamos encontrado esto, ahora sé integrarlo, lo voy a integrar una vez, y me va a quedar R cuadrado partido por 2, porque integramos la R de acá y todo el resto es constante, más una constante, va a ser igual a R por W, por DWADR, y después paso esta R dividiendo. Entonces cuando la paso dividiendo, esta R cuadrado se me va a ir, y el C1 partido por R me va a quedar, o sea, y el C1 me va a quedar partido por R. Entonces después vuelvo a integrar el DWADR, y me va a quedar esto y otra constante. Esto es una integral normal. La integral de 1 partido por R es el logaritmo natural. Después me va a quedar esta ecuación. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver que la distribución de velocidades no es lineal, no como la vez pasada que era una línea, sino que ahora va a ser una curva, que no sé yo cómo dibujarla porque tiene una parte que es cuadrática y otra parte que es logarítmica, entonces no sabemos más o menos cómo es, pero sabemos que es una curva. Y después, para encontrar las condiciones de borde, aplicamos que W en R va a ser igual a 0 y que W en KR va a ser igual a 0. Y ahí podemos despejar las dos constantes y nos queda lo que sale ahí abajo, que son súper feas, pero dado el poco tiempo que queda, no voy a despejarlas. Así que ¿alguien tiene una pregunta? Para ver si alcanzamos a hacer que el último problema súper cortito. Quedó claro. Buenísimo. Después tenemos el problema 3, que se tiene un sistema hidráulico que hace circular agua desde un estanque infinitamente grande, abierto a la atmósfera a través de un filtro y luego se devuelve al estanque. Considere las pérdidas por fricciones singulares establecidas en la figura. El caudal que sale del estanque es 1 litro por segundo. Puede considerar que la masa específica del agua es 100 kilogramos por metro cúbico, que la gravedad es eso, y considera el diagrama de movilidad.com. Bueno, esto es como si yo tuviese una piscina, ¿ya? Y saco agua de la piscina, que se me va y que una bomba se desapega de sacar el agua, la pasa por un filtro, hay una válvula que yo la abro para que cortar o empezar el flujo,
y entonces va filtrando el agua, entra y va saliendo, filtrando y va saliendo, ¿ya? Entonces, en primer lugar, bueno, ahí te dicen cuáles son las constantes de pérdida de energía en la válvula, en cada codo, en los filtros, en la bomba, y además te dicen que la tubería tiene en total 60 metros de largo, tiene un diámetro de 3 centímetros y una rugosidad de 3 milímetros. Te preguntan, determine el factor de fricción de Darcy-Weisbach de la tubería y considere que la viscosidad cinemática es igual a 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Ya? ¿Cómo determino yo el factor de fricción de Darcy-Weisbach? Lo tengo que determinar a través del diagrama de Moody, ¿ya? Entonces me voy al diagrama de Moody, ¿y qué necesito para encontrar el F, que está a la izquierda? Necesito la rugosidad relativa y el número de Reynolds, ¿ya? Entonces, en primer lugar, la rugosidad relativa es como el largo de la rugosidad partido por el diámetro, y el número de Reynolds ya lo sabemos sacar. Entonces, en primer lugar, vamos a sacar el número de Reynolds, que necesitamos la velocidad, el diámetro y la viscosidad, ¿ya? Primero vamos a transformar el caudal que nos dieron en litros por segundo, lo vamos a transformar en metros cúbicos por segundo, porque son las unidades internacionales que vamos a usar. El área la vamos a determinar con 0,03 metros de diámetro, es decir, 0,015 de diámetro, o sea, de radio. Entonces vamos a sacar el área, y la velocidad es caudal partido por área. Entonces, como usamos la velocidad promedio, la ponemos como U, porque esta B en verdad es una U, que es la velocidad promedio. Y nos da 1,41 metros por segundo. La multiplicamos por el diámetro es 0,03 metros, todo en metros, todo en las mismas unidades, y le dividimos por la viscosidad, que es 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo, ¿ya? Si se fijan arriba es metros segundo por metro, o sea, metro cuadrado partido por segundo, abajo metro cuadrado partido por segundo, y nos da adimensional como nos tiene que dar Reynolds. Y nos da un Reynolds de 42.300, y la rugosidad relativa nos dijeron que era 0,3 milímetros, o sea, 0,3 dividido 1000, y eso nos da 0,0003 metros, dividido de, creo que el Reynolds, que se puede saber, ¿qué cosa se puede saber por Reynolds? Ah, ¿subimos flujo turbulento? Sí, sí, pero el Reynolds se puede saber. Sí, flujo turbulento. Después tenemos que la rugosidad relativa va a ser 0,01. Entonces ahora vamos al gráfico, al diagrama de Moody. Casi siempre hacen una pregunta en el examen del diagrama de Moody, que si se sabe responder es muy fácil. Pero el semestre pasado muy poca gente la sabía responder, entonces se hizo difícil. Y nos va a quedar que en el diagrama de Moody nos vamos a... Pregunta, sorry. Dale, en el anterior, dale, ¿por qué dale. te dio el, no sé cómo se llama, el 0,003 metros, que es el largo de la rugosidad? La rugosidad es 0,3 milímetros, pero tiene que estar en metros para que este número sea dimensional. Ya, ahí lo dan. Ya, gracias. Entonces después voy al gráfico y en el Reynolds busco 42.300, que está más o menos por acá. 42.000 está acá, o sea, el 40.000 está acá, en esta línea de acá. Y la rugosidad específica era 0,01, o sea, que es esta línea de acá. Esta línea de acá, esta línea de acá, estoy parada arriba, y el 4 está más o menos por aquí. Por aquí. Entonces de acá por acá, yo me voy hacia el lado, y voy a decir que es aproximadamente, el factor de fricción, va a ser aproximadamente 0,04. ¿Se entiende? Bueno, voy a asumir que sí, porque me queda como un minuto. Y me da ese factor de fricción. Siempre la pauta se corrige con un margen de error, porque se entiende que todo esto es al ojo. Después, en la BESA le determina la potencia entregada por la bomba, considere una eficiencia del 85%. Entonces aplicamos Bernoulli. Las pérdidas, como siempre, van a la derecha, y la altura de la bomba va a la izquierda. Vamos a hacer Bernoulli entre un mismo punto. Entre un punto que está acá, antes de salir, y va a llegar a este mismo punto. Entonces vamos a decir que Z1 es igual a Z2, que P1 es igual a P2, y que B1 es igual a B2. ¿Ya? Entonces, ahora calculamos la altura de fricción. La altura de fricción va a ser el factor de fricción que determinamos, por el largo, que son 60 metros, partido el diámetro,
por la velocidad al cuadrado partido por 2G. Esa va a ser la pérdida por fricción. Hacemos con un solo largo y con una sola velocidad, porque sabemos que el diámetro va a ser constante en toda la tubería. Si fuesen dos diámetros distintos, tendría dos velocidades distintas y dos largos distintos. El largo determinado a cada una de las velocidades. Lo mismo para la altura de singularidades. La altura de singularidades voy a sumar todos los K, por cuántas veces hay acá, y lo voy a multiplicar por la altura de velocidad. Si es que tuviese diferentes velocidades, multiplico la velocidad entrante a cada singularidad por el K de la singularidad. ¿Ya? La entrante, no la saliente. Entonces, si yo tengo un angostamiento, ¿ya? Y acá tengo un K. Este K lo voy a multiplicar por ¿qué altura de velocidad? Por la velocidad entrante, por la velocidad que viene acá, por la velocidad más grande. ¿Ya? Entonces, eso me van a quedar las dos alturas, y se me van a ir todo lo que les dije que se me iba, y me da que la altura de la bomba va a ser igual a la altura de fricción más la altura de singularidades. Entonces me da que esa va a ser la altura en metros, y para convertirla a watts, lo multiplico por gamma Q, y para incluirle también la eficiencia de la bomba, la bomba tú le das más energía, pero la bomba le alcanza a entregar al sistema es menos, porque no tiene una eficiencia perfecta. Entonces lo divido por 0,85 y me queda esa eficiencia. ¿Se entiende? Sí, Cata, para resolver Dime. la B usamos análisis global, ¿no? Sí. Perfecto. Ujú. Y esa es la ayudantía, perdónenme infinito por todos los inconvenientes, en verdad nunca me había pasado, me da demasiada vergüenza. Y eso, pues. Si es que tienen alguna pregunta, perdón lo rápido que tuve que terminar, pero no les quiero quitar de su tiempo por mi responsabilidad. Así que cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir, y espero que no le hayan quedado dudas. Muchas gracias por la ayudantía. De nada, espero que les haya gustado y que hayan entendido. ¿Ninguna pregunta? Si no tienen Cata, yo pregunta, tengo una pregunta chica. dale, Teresita, dime. En la prueba nos van a pedir como que se haga por análisis puntual o global, o nosotros tenemos que cachar como qué usar. Yo creo que ustedes deberían cachar, pero siempre que es Nail Stokes es análisis puntual, y cuando vean estanque, asocienlo. Mi recomendación es asociarlo, porque la mayoría de las veces que son estanques y tuberías como largas entre estanques y cosas así, y eficiencias de bombas, cada vez que te piden eficiencias de bombas, eficiencias de turbina, es análisis global, ¿cachai? Ya te cacho. Y puntual, Puntual es cuando te ponen algo más como en el detalle. ¿Cachai? Te estoy mostrando una tubería y te estoy diciendo qué pasa, cuál es la distribución de velocidades, cuál es la distribución de presiones, ¿cachai? ya te cacho. Como considere los efectos viscosos, ¿cachai? Ya, En ya, general, cuando te digan diagrama de Moody, cuando te digan un estanque infinitamente grande, cuál es la eficiencia de la turbina y la eficiencia de la bomba, al tiro análisis global, al tiro. ya, buenísimo. Mil gracias. De nada, muchas gracias a ti por participar. Muchas gracias. Chao, que les vaya Sí. bien.